El exesposo intenta humillar a su exesposa en la reunión, luego aparece su esposo multimillonario. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Durante 10 años, Amelia Serrano había construido una nueva vida, ladrillo a ladrillo, sobre los restos del pasado que Ricardo Montiel había dejado atrás. Sin embargo, aquella noche en que el Instituto Montclair celebraba su reunión de exalumnos, él intentó derrumbar todo lo que ella había logrado. Frente a los viejos amigos, Ricardo hablaba con una falsa compasión, describiéndola como una mujer fracasada, una esposa trofeo que había vendido su alma por seguridad. Creía tenerla atrapada, avergonzada, quebrada. Pensaba que nadie vería la verdad. Jamás imaginó que el presente de Amelia y el hombre con el que ahora compartía su vida entrarían por esa misma puerta. La invitación había estado 3 semanas sobre la mesa de mármol de su cocina. Un sobre crema, elegante, con letras doradas que decían, Instituto Montclair. Generación 2014. Reunión de los 10 años. Amelia lo había mirado muchas veces sin decidirse. No era el evento lo que la angustiaba. Era él. El nombre de Ricardo le provocaba una punzada invisible, como una herida vieja que nunca terminaba de cerrar. Su esposo, Santiago Moreira, entró a la cocina en silencio. Su sola presencia bastó para llenar el espacio con calma. ¿Sigues pensando en eso?, dijo con voz baja y firme, sin necesidad de preguntarlo. Amelia soltó el aire que llevaba conteniendo. Es ridículo. No entiendo por qué todavía le permito tener poder sobre mí. Han pasado 7 años desde el divorcio. Las heridas sanan, respondió él, pero las cicatrices siempre quedan. Fue tu primer amor. Eso no se borra. Santiago apoyó su mano sobre su hombro y trazó un círculo suave con el pulgar. Sabía todo sobre aquel pasado. Las humillaciones, las mentiras y la forma en que Ricardo había destruido su confianza con palabras disfrazadas de afecto. No quiero ir, susurró ella. Los ojos de Santiago, cálidos y tranquilos, se posaron en los suyos sin juicio alguno. Entonces no iremos. Eso era lo que lo hacía diferente. No la presionaba. Era su refugio, su punto de equilibrio. Y precisamente por eso, Amelia sintió que debía hacerlo. Tengo que ir. Si no lo hago, él gana. Dirá que me escondo, que no tuve el valor de mostrarme. Santiago asintió despacio. Ella miró alrededor de su residencia, amplia y luminosa, con ventanales que dejaban ver la ciudad desde las alturas. Dirá que me encierro en una jaula de oro, murmuró. Aquella frase era literal. Ricardo se la había escrito en un correo lleno de veneno cuando se enteró de su compromiso con Santiago. Sabía que la fortuna del empresario era mucho mayor que la suya, y eso lo carcomía. Ricardo había alcanzado cierto prestigio como abogado, pero Santiago Moreira pertenecía a otro mundo, uno donde el dinero ya no era meta sino herencia. Lo que él diga habla de él, no de ti, susurró Santiago, abrazándola con ternura. El olor a madera y a limpio en su ropa le resultó reconfortante, muy distinto al perfume artificial de Ricardo, siempre demasiado fuerte. Lo entiendo, respondió ella con voz temblorosa. Pero todavía hay una parte de mí que se siente aquella chica de 24 años, la que creía todo lo que él decía. Que era afortunada de tenerlo, que no era lo bastante inteligente o interesante por sí sola. El día de la reunión llegó como una tormenta lenta. Amelia se miró al espejo en el vestidor, un espacio más grande que el primer departamento que compartió con Ricardo. Llevaba un vestido azul zafiro que Santiago había escogido para ella. El color hacía brillar sus ojos y la tela resaltaba su figura fuerte y serena. Durante los últimos años había reconstruido su identidad. Había retomado sus estudios en historia del arte, había fundado Serrano Consultores de Arte y se había ganado el respeto de coleccionistas que valoraban su criterio. Ya no era la ex de Ricardo ni la esposa del millonario. Era Amelia Serrano, una mujer que se había hecho a sí misma. Aún así, frente al espejo, una pequeña voz dudaba. «Te ves increíble», dijo Santiago desde el marco de la puerta, con una sonrisa leve.
Vestía un traje perfectamente ajustado y la miraba con una mezcla de orgullo y ternura. «Y tú pareces un actor de cine», respondió ella, intentando disimular su nerviosismo. Él se acercó y posó sus manos en su cintura. «Sabes que intentará provocarte. Buscará hacerte quedar mal frente a todos. Fingirá preocupación, dirá que espera que estés bien. Y luego insinuará que te casaste conmigo por dinero». Amelia sonrió con tristeza. «Lo sé. ¿Y qué harás cuando lo haga?». Ella observó su reflejo. El miedo seguía ahí, pero ya no era el mismo. Había algo nuevo, firmeza. «Sonreiré», dijo con voz firme. «Seré amable. Pero no le daré el gusto de verme herida». Santiago asintió con orgullo. «Así se habla». Tenía que asistir sola. Él tenía un evento benéfico de la Fundación Moreira esa misma noche y llegaría más tarde. Para Amelia, esas primeras horas serían su prueba de fuego. Mientras el chofer la llevaba al Club Montclair, veía las luces de Vancouver pasar tras la ventana. Cada kilómetro la acercaba a un pasado que había jurado no revivir. No era solo un reencuentro. Era un enfrentamiento con su historia. El club estaba tal como lo recordaba, un edificio imponente, elegante, donde cada rincón olía a dinero antiguo y apariencias cuidadas. Al entrar, el murmullo de conversaciones, risas forzadas y copas chocando le provocó un nudo en el estómago. Por un instante, se quedó paralizada en la puerta. Los rostros conocidos giraron hacia ella. Las miradas la recorrieron de arriba a abajo y los susurros se encendieron como fuego. «Es Amelia Serrano. ¿La recuerdas?». «La ex de Ricardo», murmuró alguien. Una voz cálida rompió el ambiente tenso. «No puedo creer que viniste». Natalia Herrera, su amiga de toda la vida, se abrió paso entre la multitud y la abrazó con fuerza. Natalia era la única que había estado con ella cuando todo se derrumbó. La única que vio las lágrimas que nunca salieron en público. «Casi no vengo», admitió Amelia. «Pues hiciste bien. Te ves espectacular. Ese color en ti es un mensaje, no me toques». Natalia le guiñó un ojo. «Aunque, si te soy sincera, lo vas a necesitar». «¿Por qué lo dices?». «Porque el chacal está en la barra». Amelia siguió la mirada de su amiga. Y ahí estaba él, Ricardo. No había cambiado mucho. El mismo cabello, la sonrisa fácil, el porte confiado. Pero ahora su encanto tenía una sombra. Estaba rodeado de viejos compañeros que lo escuchaban como si aún fuera el rey del instituto. Su corazón se aceleró. Natalia le apretó la mano. «Respira. No dejes que te note nerviosa. Vamos por un trago, y me cuentas de ese proyecto en Florencia». Durante un rato, Amelia logró relajarse. Conversó con algunos excompañeros sinceros, Leonardo Paredes, ahora programador, y Daniela Cornejo, quien tenía una florería en la ciudad. Hablaron de trabajo, de los años, de cómo todo parecía distinto ahora. Pero la ilusión de calma se rompió cuando sintió la mirada de Ricardo sobre ella. Lo vio acercarse con paso seguro, su sonrisa perfectamente ensayada. «Amelia», dijo, fingiendo sorpresa. «Casi no te reconozco». «Ricardo», respondió ella, serena. Sus ojos recorrieron su figura de forma calculada, con esa mezcla de admiración y desprecio que siempre la incomodó. «¿Te ves bien?». Sonrió con un gesto que parecía un cumplido, pero sonaba a burla. «Es increíble lo que puede hacer un poco de esfuerzo». La Amelia de antes se habría sonrojado. La de ahora lo miró directo a los ojos. «Tú tampoco has cambiado», respondió con tono neutro. Un leve tic cruzó su mandíbula antes de que recuperara su falsa simpatía. «Sigues con la misma chispa, veo». Luego miró a Natalia. «Qué gusto verte también, Natalia». «El gusto es relativo», contestó ella, fría. Ricardo volvió su atención a Amelia. «He oído que te casaste con Santiago Moreira. Todo un logro. Debe ser cómodo no tener que preocuparse por nada». Amelia mantuvo la calma. «Estoy feliz». Él soltó una risa seca.
Claro que sí. Nada mal para alguien que empezó conmigo en un pequeño departamento, ¿verdad? Alzó su copa. ¿Quién diría que ahora cenas en mesas de oro? El ataque era sutil, pero claro. Intentaba reducir su vida a un intercambio de comodidad por dignidad. Recuerdo perfectamente nuestra historia, Ricardo, dijo ella con voz firme. Su sonrisa se tensó. Seguro la recuerdas a tu manera, replicó. Antes de poder continuar, un excompañero lo llamó desde el escenario. Ricardo. Van a hacer los brindis. Te toca decir unas palabras. Sus ojos brillaron. Un micrófono. Una audiencia. Era su escenario favorito. Con permiso, dijo con un tono victorioso antes de alejarse. Natalia exhaló con fuerza. Va a decir algo, lo sé. Prepárate. Amelia lo observó subir al estrado. Sabía que esa sonrisa suya no presagiaba nada bueno. El sonido metálico de una copa golpeando el cristal del micrófono recorrió el salón. Las conversaciones se apagaron poco a poco, y todos voltearon hacia el pequeño escenario del Club Montclair. Ricardo estaba ahí, con la misma seguridad de siempre, un vaso de whisky en la mano y una sonrisa que buscaba parecer sincera. Buenas noches a todos, dijo con voz fuerte, proyectando cada palabra. Qué gusto verlos. No puedo creer que ya hayan pasado 10 años. Algunos estamos más viejos, otros más prósperos. Las risas fueron suaves, cómodas. Ricardo disfrutaba de cada mirada atenta. Y algunos, añadió, mirando fugazmente hacia Amelia, seguimos de pie, aunque la vida haya tomado caminos distintos. Amelia sintió el golpe de esa frase disfrazada de nostalgia. Natalia, a su lado, apretó los dientes. Va a empezar, murmuró entre dientes. Ricardo continuó su discurso con el tono amistoso de quien habla de recuerdos. Ver a tantos amigos me hace pensar en lo lejos que hemos llegado. Médicos, empresarios, padres de familia, gente que ha trabajado duro para estar donde está. Levantó su copa con solemnidad. Gente que ha ganado su lugar con esfuerzo. Amelia supo entonces lo que venía. Su mirada se cruzó con la de él, los ojos de Ricardo se llenaron de una ironía casi transparente. Y hablando de esfuerzo, dijo, alzando un poco más la voz, quiero brindar por alguien que fue una parte muy importante de mi pasado, mi exesposa, Amelia Serrano. El silencio cayó como una losa. Algunos rostros voltearon con incomodidad hacia ella. Otros sonrieron con curiosidad. Ricardo saboreaba el momento. Muchos tal vez no lo sepan, siguió, pero Amelia y yo nos conocimos aquí, en el Instituto Montclair. Éramos inseparables. Compartimos sueños, metas, sacrificios. Yo trabajaba día y noche para construir un futuro, y ella, bueno, me acompañaba. Su tono cambió apenas un matiz, pero fue suficiente para que todos entendieran la insinuación. A veces la vida nos lleva por caminos diferentes. Algunos seguimos trabajando sin descanso, otros prefieren un destino más tranquilo. Un murmullo recorrió el salón. Natalia susurró con rabia. ¡Qué tipo tan miserable! Amelia sintió cómo le ardían las mejillas, pero respiró hondo. Santiago tenía razón, no debía reaccionar. Ricardo dio un trago a su whisky y sonrió con aire de falsa tristeza. A veces me preocupo por ella. Cuando todo te llega tan fácil, puedes perder la perspectiva. Puedes olvidar quién eres. Puedes olvidar a las personas que te ayudaron cuando no tenías nada. Sus palabras eran suaves, pero el veneno era evidente. Quería presentarse como el hombre noble que aún se preocupa por su ex, el que trabaja mientras ella vive en una jaula dorada. Amelia no bajó la mirada. Lo observó desde su mesa, inmóvil. Él esperaba una reacción, una lágrima, una mueca. No obtuvo nada. Ella sonrió. Una sonrisa mínima, tranquila, que no revelaba nada. Aquella calma lo descolocó. Por un segundo, perdió el ritmo, pero enseguida retomó su tono. En fin, brindemos por todos los que nunca olvidaron sus raíces.
por los que, a pesar del éxito, conservan los pies en la tierra. El aplauso fue débil, más por compromiso que por entusiasmo. Aún así, Ricardo lo aceptó como si fuera un triunfo. «Salud», dijo, alzando su vaso. Mientras bajaba del escenario, Amelia notó las miradas. Algunas compasivas, otras curiosas y unas cuantas francamente críticas. Sabía que los murmullos comenzarían pronto. Natalia le tocó el brazo. «No le des poder, ¿me oyes? No lo mires más». Pero las palabras de Ricardo ya habían hecho eco. Amelia podía sentirlo, el ambiente había cambiado. Las risas ahora eran susurros, las miradas, cuchillos disfrazados de cortesía. Una mujer de sonrisa forzada se acercó. «Amelia, querida, ¿cuánto tiempo? Soy Claudia Méndez». Sus ojos brillaban con falsa amabilidad. «Todos nos sorprendimos al saber que te casaste con Santiago Moreira». «¿Qué historia?». «Así es», respondió Amelia con educación. «Debes estar viviendo una vida maravillosa. Lo leí en la revista Horizonte Vancouver. Aparecías en una gala de la Fundación Moreira, ¿no? Qué diferente a los tiempos de antes». Rió con un aire entre admirado y sarcástico. «De los pasteles escolares a las galas benéficas». «La vida cambia», dijo Amelia, sonriendo apenas. Claudia asintió fingiendo admiración. «Debe ser un mundo completamente nuevo para ti». Y sin esperar respuesta, se alejó con la misma sonrisa con que había llegado. Amelia tomó su copa y la sostuvo entre las manos. Quería mantener la compostura, pero el peso del juicio comenzaba a hacerle mella. De pronto, escuchó una voz masculina a sus espaldas. «Vaya, Serrano, Montiel acaba de recordarnos los viejos tiempos». Era Julio Rivas, uno de los antiguos amigos de Ricardo, aún con su actitud de superioridad intacta. «¿Qué recuerdos, eh? Cuando todos luchábamos por abrirnos camino». «Sí», respondió ella, «lo recuerdo bien». «Y mírate ahora», continuó él. «Me alegra que hayas encontrado tu lugar, aunque algunos lo hayan hecho por caminos más cortos». Amelia lo miró con calma. «Qué interesante opinión. Pero, sabes, el camino corto no existe cuando se trata de reconstruirse». Julio se encogió de hombros, incómodo. No esperaba una respuesta tan firme. En ese momento, Natalia regresó con una expresión preocupada. «Vamos a la terraza un minuto, necesitas aire». «Estoy bien». Amelia respiró profundo. «No voy a darle el gusto de verme débil». Las dos se quedaron un momento en silencio, escuchando cómo el murmullo del salón crecía. Amelia podía distinguir su nombre entre las frases cortadas. «Jaula dorada. Lo dejó por dinero. Pobre Ricardo». Entonces vio a Leonardo Paredes acercarse con 2 botellas de agua. «Te traje una», dijo con voz amable. «Pensé que te vendría bien». «Gracias, Leo», respondió ella, con una sonrisa sincera. «No le hagas caso», añadió él. «Algunos hombres solo saben verse bien haciendo quedar mal a otros». Sus palabras fueron un respiro en medio del juicio. Amelia sintió un nudo de gratitud. «A veces olvido que hay gente que recuerda cómo fueron las cosas», dijo. «Yo me acuerdo», contestó él. «Fuiste tú quien me ayudó a terminar la tesis cuando estaba a punto de dejar la universidad. Siempre tuviste más fuerza de la que creías». Amelia bajó la mirada, emocionada. «Gracias, Leo. De verdad». Por un instante, sintió que el aire volvía a fluir. Pero entonces escuchó nuevamente la voz de Ricardo. Había vuelto a tomar el micrófono. «Ya que estamos compartiendo historias», anunció con tono animado, «propongo algo divertido. Hablemos de nuestros mayores fracasos en el camino al éxito. De eso se aprende mucho». Las risas se mezclaron con expectación. Ricardo sonreía, confiado. Amelia sintió un escalofrío. Sabía hacia dónde se dirigía todo eso. Uno a uno, varios excompañeros contaron anécdotas sobre tropiezos de juventud, negocios fallidos, trabajos perdidos, malas decisiones.
Cada historia tenía un final feliz. Todo era una preparación, un terreno que Ricardo allanaba antes del golpe final. Finalmente, volvió a tomar el micrófono. Escuchar todo esto me hace pensar en otro tipo de fracaso. No uno profesional, sino personal. Hizo una pausa. Conocía a alguien con un talento increíble, con luz propia. Pero dejó que el miedo la venciera. Dejó sus sueños y eligió lo fácil. Los murmullos cesaron. Amelia sintió como su corazón se contraía. Era artista, continuó. Podía haber llegado lejos. Pero prefirió la comodidad, el lujo, y se olvidó de lo que realmente la hacía brillar. Las palabras atravesaron el aire como cuchillos. Amelia apenas podía respirar. Todo el salón comprendió de quién hablaba. Es triste, suspiró Ricardo. Vive rodeada de belleza, pero perdió su esencia. Vive en una jaula dorada, sin darse cuenta de que dejó de volar hace mucho. La sala quedó en silencio. El golpe había sido directo, cruel. Ricardo bajó el micrófono con expresión compasiva, fingiendo tristeza. Amelia sentía el temblor en sus manos. Todo lo que había reconstruido en años parecía tambalearse. A su alrededor, las miradas eran una mezcla de pena y curiosidad. Natalia intentó sostenerla. No le creas. Nada de eso es verdad. Pero las palabras de Ricardo tocaban fibras profundas, viejas heridas que aún dolían. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia sintió que podía derrumbarse. Y entonces, el aire cambió. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Un murmullo se extendió como una ola. Las cabezas giraron. Al fondo, la figura de un hombre alto avanzaba entre la multitud. Era Santiago Moreira. Su presencia llenó el lugar sin esfuerzo. No necesitó decir una palabra. Las conversaciones se apagaron una a una. Amelia levantó la vista y lo vio. Sus ojos se encontraron con los suyos, y el ruido de la sala desapareció. Santiago caminó con calma, con la seguridad de quien no necesita demostrar nada. Dios mío, susurró Natalia, llegó el huracán. El silencio en el Club Montclar era tan denso que podía sentirse. Las luces cálidas reflejaban sobre los ventanales, y las conversaciones se habían apagado como si alguien hubiese cortado la corriente. Santiago Moreira avanzó con paso firme, cada movimiento medido, cada mirada dirigida. No llevaba expresión de enojo, pero su sola presencia imponía respeto. Su traje gris oscuro, perfectamente ajustado, parecía hecho para ese momento. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba presentarse. La autoridad estaba en su forma de mirar, en esa calma que hacía temblar a los demás. Amelia lo observó avanzar entre la multitud, sintiendo una mezcla de alivio y sorpresa. El corazón le golpeaba el pecho. Por primera vez en toda la noche, respiró sin miedo. Santiago cruzó el salón sin prisa. Las personas se apartaban suavemente, sin saber por qué lo hacían, como si una corriente invisible los empujara. Cuando llegó hasta ella, no dijo nada. Solo tomó su mano con delicadeza, la llevó a sus labios y la besó frente a todos. Perdón por llegar tarde, dijo en voz baja, lo justo para que ella lo oyera. El evento de la fundación se alargó. Amelia sintió que todo el peso de la noche se disolvía. No imaginé que vendrías, susurró. Eres mi esposa, respondió con serenidad. No iba a dejarte pasar esto sola. El murmullo de la multitud se intensificó. Algunos cuchicheaban el nombre de Santiago, incrédulos. Otros solo miraban en silencio. Su reputación lo precedía, pocos esperaban ver a uno de los empresarios más reservados de Vancouver en una reunión de exalumnos. Ricardo, que aún sostenía su copa con una sonrisa triunfal, se giró hacia la entrada. La expresión en su rostro cambió por completo. El color se le escapó de la cara. Amelia sintió como el aire en la sala se transformaba. Las miradas que antes eran de juicio, ahora se dirigían a Ricardo con una curiosidad distinta. La balanza se había movido. Santiago levantó la vista y recorrió la sala con una mirada tranquila, pero precisa.
Finalmente, se detuvo en Ricardo. No dijo nada. Simplemente lo observó. Ricardo tragó saliva. Intentó recomponerse, sonriendo con torpeza. Dejó la copa sobre una mesa y dio un paso al frente. Santiago Moreira. Un honor conocerte, al fin. Soy Ricardo Montiel, el exesposo de Amelia. Extendió la mano, intentando recuperar algo de control. Santiago la miró unos segundos y luego levantó la vista hacia él. No lo ignoró, pero tampoco le dio el gusto de ese gesto simbólico. No hace falta que te presentes, respondió con calma. Sé perfectamente quién eres. Ricardo dejó la mano suspendida en el aire un segundo más antes de retirarla, incómodo. Bueno, supongo que entonces también sabrás qué, intentó decir, buscando recuperar terreno. Pero Santiago lo interrumpió sin levantar la voz. Sé que mi esposa no merece que nadie hable de ella con desprecio, dijo con tono pausado. Sé que no hay éxito más vacío que el de quien necesita humillar para sentirse superior. Ricardo apretó los labios. No he humillado a nadie, replicó. Solo he contado la verdad. ¿La verdad? Santiago dio un paso más, sin perder la compostura. Me gustaría saber qué parte de la verdad fue esa. ¿La que te hace quedar como víctima o la que convenientemente olvidaste? Un murmullo recorrió el salón. Natalia, desde una esquina, observaba en silencio, con una sonrisa apenas contenida. Santiago no apartaba la vista de Ricardo. Escuché tu discurso desde la puerta, dijo. Hablas de esfuerzo y sacrificio, pero callas las partes que no te favorecen. Hablas de fracasos personales, pero omites los que causaste. No tienes idea de lo que pasamos, intentó justificar Ricardo, ya más tenso. Ella no fue una santa. Santiago entrecerró los ojos. No necesito saber lo que pasaron. Lo que sí sé es que el dinero con el que pagaste tus estudios provenía de la herencia de la abuela de Amelia. Su tono seguía tranquilo, casi clínico. También sé que le pediste que abandonara una beca en el Instituto de Arte de Vancouver para quedarse en casa, corrigiendo tus informes y organizando cenas para tus socios. El rostro de Ricardo se contrajo. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Porque ella me lo contó. Santiago se mantuvo imperturbable. Y porque cuando amo a alguien, me interesa entender su historia completa, incluso las partes que duelen. El silencio volvió a dominar la sala. Ricardo intentó reír, pero el sonido fue forzado. No era así. Las cosas eran más complejas. No lo dudo, replicó Santiago con serenidad. Pero la complejidad no justifica la crueldad. Amelia lo miraba en silencio, con lágrimas contenidas. Cada palabra que él pronunciaba le devolvía un pedazo de dignidad que creía perdido. Nunca quise hacerle daño, dijo Ricardo, su voz ahora insegura. Y sin embargo, lo hiciste. Santiago dio otro paso adelante. Le hiciste creer que su valor dependía de ti. Le quitaste espacio, tiempo y confianza. Le hiciste olvidar que era capaz. Las palabras eran firmes, pero no había gritos ni insultos. Era una verdad que caía con el peso de la calma absoluta. Ricardo se giró hacia los demás, buscando apoyo. Esto no es asunto tuyo. Esto es entre ella y yo. Santiago inclinó la cabeza ligeramente. Tienes razón. Esto es entre ustedes. Pero yo no permitiré que sigas repitiendo la versión de la historia que la lastimó durante años. No frente a ella. No frente a nadie más. Las personas alrededor apenas respiraban. Era como si todo el salón estuviera suspendido en un hilo. Cuando hablas de una jaula dorada, continuó Santiago, hablas de la que tú mismo construiste con tus inseguridades. Ella se liberó. Tú no. Ricardo apretó los puños, intentando recuperar el control. No me vas a dar lecciones de moral. No pretendo hacerlo, dijo Santiago con serenidad. Solo quiero dejar claro que la mujer a la que trataste de humillar es una de las personas más fuertes que conozco. Es brillante, generosa, y no necesita que nadie la defienda, aunque yo lo haré siempre que sea necesario.
El tono final fue tan contundente que el murmullo se transformó en silencio absoluto. Ricardo retrocedió un paso. Su intento de mostrarse confiado se desmoronaba. Santiago se volvió hacia Amelia, su expresión suavizándose. ¿Quieres quedarte aquí o prefieres salir un momento? Ella lo miró, y por primera vez en toda la noche sonrió con verdadera calma. Vamos afuera. Tomó su mano y juntos caminaron hacia la terraza. Nadie se atrevió a detenerlos. Las miradas seguían sus pasos, algunas llenas de admiración, otras de vergüenza ajena hacia Ricardo. La puerta se cerró tras ellos y el aire fresco de la noche los envolvió. Desde allí se veía el campo de golf iluminado por la luna, un paisaje tranquilo que contrastaba con la tensión del salón. Amelia respiró hondo, sintiendo que por fin podía hacerlo sin miedo. Gracias, dijo, con la voz quebrada. No tenías que venir. Santiago se acercó y la tomó del rostro con ambas manos. Si tenía que hacerlo, dijo suavemente. Nunca dejaré que alguien te falte al respeto. Ella soltó una risa temblorosa, mitad alivio, mitad emoción. Por un momento, creí que todo lo que él decía era cierto. Lo que él describe no eres tú, respondió Santiago con firmeza. Es el reflejo de su frustración. La mujer que yo veo es fuerte, capaz y libre. No una sombra. Amelia bajó la mirada, intentando contener las lágrimas. A veces todavía siento miedo. Miedo de que los demás crean su versión. Entonces deja que hablen, dijo él. Las palabras vacías se disuelven cuando la verdad se sostiene sola. Amelia apoyó su cabeza en su pecho. El sonido distante de la música se mezclaba con el viento que pasaba entre los árboles. Por primera vez en la noche, el silencio era paz y no condena. Pero la calma duró poco. La puerta de la terraza se abrió con brusquedad. Ricardo había salido tras ellos. Su rostro era una mezcla de rabia y vergüenza. Necesito hablar contigo, dijo mirando directamente a Amelia. A solas. Santiago se colocó entre ambos, tranquilo, pero firme. Eso no va a pasar. No te metas, replicó Ricardo. Esto es entre nosotros. Ya te metiste demasiado en su vida, respondió Santiago. No tienes derecho a seguir haciéndolo. Ricardo alzó la voz, perdiendo la compostura. Tú no entiendes lo que fue nuestra historia. No sabes todo lo que hicimos juntos. Sé lo suficiente, dijo Santiago, su tono ahora más frío. Sé que ella te financió cuando tú no podías sostenerte. Sé que le prometiste un futuro que solo giraba alrededor de ti. Y sé que cuando consiguió reconstruirse, la llamaste interesada. Ricardo se quedó sin palabras. Santiago dio un paso hacia él, no como amenaza, sino como declaración. No vuelvas a hablar de ella. Ni aquí, ni en ningún lugar. Ricardo lo miró con impotencia. No había nada más que decir. Lo que alguna vez fue arrogancia, ahora era un reflejo vacío. Amelia lo observó un segundo más, sin odio. Solo con una tranquilidad nueva, limpia. Adiós, Ricardo, dijo con voz serena. Espero que algún día dejes de necesitar destruir a otros para sentirte alguien. Ricardo bajó la mirada, incapaz de responder. Santiago la tomó de la mano y juntos regresaron hacia el interior del club. Detrás de ellos, el silencio de la terraza se sintió como un cierre definitivo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra manzana en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Cuando Amelia y Santiago regresaron al salón, el ambiente era completamente distinto. La música seguía sonando, pero ya nadie bailaba. Las conversaciones eran murmullos apagados, y todos fingían normalidad sin lograrlo. Los ojos se volvían hacia ellos una y otra vez, con una mezcla de respeto, sorpresa y vergüenza. Ricardo entró unos segundos después. Iba más pálido que antes, con la expresión vacía de quien acaba de perder un combate que creía tener ganado. Fue directo a la barra, pidió un trago y lo bebió de un solo sorbo. Nadie se acercó a él. Nadie dijo una palabra.
Amelia podía sentir cómo el poder en aquella sala había cambiado de mano sin necesidad de levantar la voz. Ya no era la mujer señalada. Ya no era el blanco de las miradas. Era alguien que había resistido y seguía de pie. Natalia se acercó corriendo y la abrazó con fuerza. No puedo creer lo que acabo de ver, dijo, sin poder contener una sonrisa. Fue como ver a un león callar a un ratón. Santiago sonrió apenas. No vine a rugir, dijo con calma. Solo a recordarle a todos lo que realmente importa. Amelia lo miró con gratitud. Pero sabía que aún había algo pendiente. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que otros hablaran por ella, Ricardo, los rumores, las apariencias. Ahora quería que las palabras fueran suyas. Voy a decir algo, dijo, mirando a Santiago y a Natalia. ¿Estás segura?, preguntó su amiga. Sí. Si no hablo ahora, seguiré siendo el silencio que él construyó. Santiago asintió. Entonces dilo. Pero hazlo a tu manera. Amelia caminó hacia el centro del salón. Las conversaciones se apagaron de nuevo. Los rostros que antes la miraban con juicio ahora se giraban con atención. Disculpen, dijo con voz clara, sin necesidad de micrófono. No planeaba hablar esta noche. Pero creo que después de todo lo que se ha dicho, es justo que yo también cuente mi versión. El murmullo se detuvo por completo. Ricardo la observaba desde la barra, inmóvil, con la copa en la mano. Durante años, continuó ella, dejé que otros hablaran por mí. Dejé que se contara una historia donde yo era la frágil, la dependiente, la que necesitaba ser salvada. Pero eso no era verdad. Sus palabras flotaron en el aire. La gente comenzaba a escuchar con una atención diferente. Cuando me casé con Ricardo, dijo, mirando brevemente hacia él sin rencor. Lo hice convencida de que el amor era apoyo, que acompañar significaba renunciar. Creí que para que él brillara, yo tenía que quedarme en la sombra. Y cuando me di cuenta del error, ya había perdido la voz. Nadie se movía. Las copas en las mesas permanecían intactas. Me tomó años reconstruirme. Volví a estudiar, abrí mi propio negocio, y por primera vez en mucho tiempo comencé a creer que merecía ser feliz. No porque alguien me lo diera, sino porque yo misma lo había trabajado. Natalia la miraba desde un costado, con los ojos llenos de orgullo. Y sí, prosiguió Amelia, ahora tengo una vida distinta. Trabajo con personas que respetan mi opinión, tengo una familia que me apoya, y un esposo que no necesita apagar mi luz para sentirse más grande. Un leve murmullo de aprobación recorrió la sala. Ricardo bajó la mirada. Amelia respiró hondo. No vengo a defenderme. No tengo nada que probar. Solo quiero que sepan que el éxito no se mide por cuánto dinero tienes o cuán alto hablas. A veces el verdadero éxito es poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Se detuvo un segundo, dejando que sus palabras hicieran eco. Durante mucho tiempo creí que mi historia había terminado en fracaso. Pero no. Solo era el principio. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. La vida me enseñó que no importa quién te derribe, sino cuántas veces decides levantarte. Hubo un silencio largo. Luego, un aplauso tímido. Fue Natalia quien comenzó. Después Leonardo Paredes, de pie, seguido por Daniela Cornejo. En segundos, el salón entero aplaudía. No era un aplauso de cortesía, sino de respeto. Amelia sintió un nudo en la garganta. No por orgullo, sino por alivio. No necesitaba más. Había recuperado su historia. Santiago la observaba desde un costado, con los ojos brillantes. Cuando el aplauso comenzó a menguar, se acercó a ella. Eso fue perfecto. Le dijo en voz baja. Lo dije por mí, respondió ella, pero también por todas las que alguna vez creyeron que su valor dependía de alguien más. Él sonrió. Entonces fue aún más importante. Mientras las personas se acercaban para felicitarla, Amelia vio cómo Ricardo se deslizaba hacia la salida. No hizo escándalo, no intentó interrumpir. Solo se marchó,
con los hombros hundidos, derrotado por algo más poderoso que la confrontación, la verdad. La noche continuó, pero con un tono completamente diferente. La tensión se había disuelto, y el ambiente, antes pesado, se volvió ligero, casi cálido. Algunas personas se acercaban para disculparse, otras simplemente para saludar. Claudia Méndez, la mujer que antes había lanzado comentarios envenenados, se aproximó con una sonrisa forzada. Amelia, estuviste muy bien. No sabía todo eso. Supongo que, juzgué sin saber. No te preocupes, respondió ella con serenidad. Todos lo hacemos alguna vez. Claudia bajó la mirada, avergonzada, y se alejó sin decir más. Leonardo Paredes se acercó enseguida, con su habitual tono tranquilo. Siempre supe que eras fuerte, pero hoy, sonrió, hoy lo recordaste a todos. Gracias, Leo, dijo Amelia, sinceramente emocionada. Natalia levantó una copa de vino. Por ti, dijo, sonriendo. Por la mujer que recuperó su voz. Santiago alzó también su copa. Y por no dejarse definir por el pasado. Los tres chocaron las copas suavemente. Amelia miró alrededor. El salón ya no era un lugar hostil. Era solo un grupo de viejos compañeros que finalmente la veían con otros ojos. Mientras la noche avanzaba, la conversación se llenó de temas nuevos, viajes, proyectos, recuerdos que ya no dolían. Era como si el aire se hubiera limpiado de una historia que por fin se había cerrado. Cuando salieron del club, la brisa fría de Vancouver los envolvió. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, reflejándose en los ventanales del edificio. Amelia se detuvo unos segundos para mirar hacia el cielo despejado. Siento que acabo de soltar algo que cargaba desde hace años, dijo. Santiago le rodeó los hombros con el brazo. Lo hiciste. Y lo hiciste sola. Ella lo miró con ternura. No del todo. Tú me enseñaste que no necesito que alguien me salve, pero sí que puedo aceptar que me acompañen. Entonces somos un buen equipo, dijo él con una sonrisa leve. Caminaron hacia el auto en silencio. No hacía falta decir más. El pasado había quedado atrás. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Amelia entendió que no todos los cierres son tristes. Algunos son liberadores. Había enfrentado su mayor temor, había visto a su verdugo sin temblar y había descubierto que la fortaleza no siempre se grita, a veces solo se sostiene con la mirada. Natalia la abrazó antes de despedirse. ¿Ves? Tenías razón en venir. Sí, respondió Amelia, sonriendo. No era una jaula dorada. Era mi propia casa, y por fin aprendí a abrir las ventanas. Las tres rieron suavemente. Era la primera vez que Amelia reía con verdadera paz. Cuando subió al auto junto a Santiago, se recostó sobre su hombro. Él la miró de reojo. ¿Lista para irnos a casa? Más que lista, respondió ella, cerrando los ojos. El motor arrancó, y mientras se alejaban del Club Montclair, las luces del lugar se perdieron en el retrovisor, como un capítulo que se cierra sin rencor. El amanecer se filtraba por los ventanales de la residencia Moreira, bañando el salón con una luz suave. El aire olía a café recién hecho y a tranquilidad, una combinación que a Amelia siempre le resultaba reconfortante. Caminó descalza hasta la cocina, con una manta sobre los hombros. Santiago ya estaba allí, preparando 2 tazas y leyendo algo en su tablet. Levantó la mirada al oír sus pasos y le sonrió con esa calma que lo caracterizaba. Buenos días, valiente, dijo, entregándole una taza. Buenos días, respondió ella, tomando el café entre las manos. No puedo creer que ya pasó todo. ¿Cómo te sientes? Amelia se sentó frente a él. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía ese nudo en el pecho. Liviana, dijo con sinceridad. Como si hubiera soltado una mochila llena de piedras que llevaba sin darme cuenta. Santiago la observó con atención. Eso suele pasar cuando uno deja de cargar culpas que no le corresponden. Amelia rió suavemente. A veces pienso que tú deberías dar clases de filosofía. No, prefiero el silencio.
Las palabras solo tienen sentido si se usan para sanar, no para herir. Ella asintió. Había aprendido a valorar esa quietud en él. Santiago no hablaba mucho, pero cada cosa que decía tenía peso. Anoche, cuando hablaste frente a todos, dijo él, te vi completamente distinta. No era la misma mujer que temía enfrentar ese reencuentro. Supongo que necesitaba cerrar ese ciclo, respondió Amelia. Durante años soñé con ese momento, aunque no sabía cómo sería. Pensé que me sentiría furiosa o vengativa. Pero cuando lo tuve enfrente, ya no había odio. Solo, distancia. Eso se llama libertad, dijo él, con una sonrisa leve. Ella lo miró, conmovida. Gracias por estar ahí. No tienes que agradecerme. Solo hice lo que cualquiera haría por la persona que ama. No, replicó ella. No cualquiera lo haría con tanta calma. Yo habría querido gritar, y tú solo usaste la verdad. Santiago bebió un sorbo de café y luego apoyó la taza. Gritar satisface al ego, pero no al alma. Lo que más desarma a alguien que vive de manipular es la serenidad. Amelia lo observó unos segundos, intentando grabar esa frase en la memoria. El timbre del teléfono rompió el silencio. Ella lo tomó del mostrador, era un mensaje de Natalia. Te juro que sigo impresionada. Ayer fue como ver una película. Todos en el grupo de exalumnos están hablando de ti, pero ahora con respeto. Creo que incluso a Ricardo le cayó la realidad encima. Amelia sonrió, dejando el teléfono a un lado. Parece que la historia ya está corriendo. ¿Te preocupa?, preguntó Santiago. No, respondió. Por primera vez, no me importa lo que digan. Salieron a la terraza. El viento de la mañana movía las hojas de las plantas que rodeaban la barandilla. Desde allí se veía la ciudad, brillante bajo el sol, como si todo volviera a empezar. Amelia apoyó los brazos sobre el barandal. Durante años creí que el silencio era una forma de dignidad, dijo. Que no responder era ser fuerte. Pero entendí que a veces callar también es permitir que otros escriban tu historia. Y ayer la reescribiste, dijo Santiago, acercándose. Nadie más podrá hacerlo por ti. Ella giró hacia él. ¿Crees que Ricardo entendió algo? Tal vez no ahora, respondió él. Pero en algún momento lo hará. La vergüenza es un espejo que tarda en reflejar, pero siempre termina mostrando la verdad. Amelia bajó la mirada, pensativa. No deseo que sufra. Solo que deje de herir. Eso dice mucho de ti, dijo él, acariciando su mejilla. Tu compasión no es debilidad, Amelia. Es tu fuerza más grande. Ella sonrió con ternura. A veces me cuesta verlo así. Lo verás, respondió él. Las cicatrices duelen cuando sanan, pero una vez cerradas, solo recuerdan que sobreviviste. Pasaron unos minutos en silencio, observando el horizonte. Luego, Amelia habló de algo que llevaba tiempo pensando. He estado considerando ampliar la consultoría. Quizá abrir una pequeña galería. No algo enorme, solo un espacio para artistas jóvenes que no tienen donde mostrar su trabajo. Santiago la miró con interés. Me parece una idea maravillosa. ¿Ya tienes un nombre? No, dijo ella, pensativa. Pero quiero que transmita renacimiento. Algo que signifique volver a empezar. Entonces lo encontrarás, dijo él. Siempre encuentras lo que buscas, incluso cuando no lo sabes. Amelia se rió suavemente. ¿Te das cuenta de que suenas como un libro de autoayuda? Solo cuando hablo contigo, bromeó él. Ella le dio un suave empujón en el hombro. Te amo, dijo con naturalidad, casi como un suspiro. Santiago sonrió, mirándola con esa mezcla de orgullo y ternura que solo él sabía mostrar. Y yo a ti. El resto del día transcurrió tranquilo. Natalia pasó por la residencia por la tarde, trayendo croissants y el mismo entusiasmo de siempre. No sabes lo que provocaste, le dijo a Amelia mientras tomaban café. Hoy todos los excompañeros hablan de lo que dijiste. Algunos incluso han publicado mensajes de apoyo. No era mi intención causar revuelo,
respondió Amelia. Solo necesitaba cerrar un capítulo. Pues lo hiciste con estilo, bromeó Natalia. Fue como ver justicia poética. Santiago, sentado junto a ellas, añadió. Lo mejor es que no buscó venganza. Solo verdad. Natalia lo miró sonriendo. Tú eres el tipo de persona que todos quisiéramos tener cerca cuando las cosas se ponen feas. No siempre, replicó él con una sonrisa discreta. Solo cuando vale la pena quedarse. Las tres rieron, y el ambiente se llenó de esa ligereza que sigue a las batallas ganadas. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Natalia se despidió. Antes de irse, tomó la mano de Amelia. Estoy orgullosa de ti. No por lo que dijiste, sino por haber recordado quién eres. Amelia la abrazó con fuerza. Gracias por no soltarme cuando yo no podía sostenerme sola. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a la casa, pero ya no era el silencio del pasado. Era uno sereno, completo. Santiago se acercó con 2 copas de vino. Por los nuevos comienzos, dijo, alzando la suya. Amelia chocó suavemente la copa con la suya. Y por los finales que liberan. El cristal sonó con un pequeño tintineo que pareció sellar el momento. Esa noche, antes de dormir, Amelia salió al balcón. La ciudad brillaba bajo el cielo oscuro. Las luces de Vancouver se extendían como un mapa de promesas. Pensó en todo lo que había pasado. En la joven que alguna vez creyó que debía ser pequeña para ser amada. En la mujer que se perdió entre la culpa y el miedo. Y en la que ahora, por fin, se sabía suficiente. Santiago apareció detrás de ella, rodeándola con sus brazos. ¿En qué piensas?, preguntó. En que a veces la vida te lleva a lugares donde tienes que romperte para volver a nacer, dijo ella. Pero vale la pena. Él apoyó el mentón en su hombro. No podría estar más de acuerdo. Se quedaron así un rato, mirando la ciudad en silencio. La noche no era un cierre, sino un punto y seguido. Amelia sonrió, pensando en lo que vendría después. La galería, los viajes, los nuevos proyectos. Y sobre todo, la certeza de que ninguna sombra del pasado volvería a definirla. ¿Sabes algo?, dijo, girándose hacia Santiago. Ayer, cuando él habló de mí como si fuera un fantasma, por un instante lo creí. Pero hoy me siento más viva que nunca. Santiago le acarició el rostro. ¿Por qué lo estás? La besó con suavidad. Y no hay nada más poderoso que una mujer que vuelve a creer en sí misma. Ella apoyó su frente en la de él, sonriendo. Entonces que nunca se me olvide. No lo harás, respondió él. Y si alguna vez lo haces, te lo recordaré. El reloj marcaba la medianoche cuando apagaron las luces. La casa quedó envuelta en silencio, y por la ventana, la luna iluminaba la habitación con una luz tranquila, como un recordatorio de todo lo que habían superado. Pasaron 3 meses desde aquella noche en el Club Montclair. El invierno comenzaba a retroceder, y Vancouver se teñía de una luz más amable, esa que anuncia el inicio de la primavera. En ese tiempo, Amelia había vuelto al trabajo con una energía nueva. Cada mañana la encontraba en su oficina de Serrano Consultores de Arte, revisando catálogos, respondiendo correos, o visitando coleccionistas con la mirada brillante de quien por fin disfruta lo que hace sin miedo a ser juzgada. Pero algo distinto la impulsaba ahora. No trabajaba para demostrar nada, sino por placer, por pasión. Esa libertad le había devuelto la creatividad que años atrás creía perdida. Una tarde, mientras revisaba unas fotografías de cuadros de artistas jóvenes, recibió la llamada de Natalia. ¿Lista para mañana?, preguntó su amiga, con la voz cargada de entusiasmo. ¿Mañana?, preguntó Amelia, distraída. La inauguración de tu galería. No finjas que se te olvidó. Amelia sonrió. No se me olvidó. Solo, no puedo creer que esté ocurriendo. La idea había nacido en esa conversación en la terraza con Santiago. Desde entonces, había trabajado sin descanso para hacerla realidad. El espacio, una antigua bodega remodelada en el centro de Vancouver,
tenía paredes blancas, techos altos y grandes ventanales. Lo había bautizado Renacer, porque así se sentía cada vez que entraba, una segunda oportunidad. Esa noche, Santiago llegó temprano a casa y la encontró todavía revisando los últimos detalles. ¿Aún trabajando?, preguntó, dejándose caer en el sofá. Siempre hay algo que ajustar, respondió ella, sonriendo. Te conozco, dijo él. Y sé que todo está perfecto. Solo te cuesta aceptar que lo lograste. Ella se sentó a su lado. Tal vez sí. A veces todavía me sorprende poder disfrutar algo sin sentir culpa. Santiago tomó su mano. La culpa pertenece al pasado. El presente es tuyo. Al día siguiente, el espacio estaba lleno de luz, flores y expectación. Las primeras personas comenzaron a llegar poco antes de la hora de apertura. Artistas, críticos, amigos y algunos de los contactos que Amelia había cultivado en los últimos años. Natalia apareció con un vestido color crema y una sonrisa que iluminaba la sala. No puedo creerlo, dijo abrazándola. ¿De verdad lo hiciste? Amelia respiró profundo. Sí. Lo hicimos. Santiago se unió a ellas poco después. Vestía de manera sencilla, pero su presencia dominaba la sala. Saludaba a todos con cortesía y dejaba que Amelia fuera el centro de atención. Sabía que esa noche era de ella. La Galería Renacer no era solo un lugar para exponer arte. Era una declaración silenciosa, la prueba tangible de que una mujer puede reconstruirse desde cero y convertir sus heridas en belleza. Los visitantes recorrían las paredes admirando las obras, pero lo que más les llamaba la atención era la serenidad de Amelia. Cada paso, cada palabra, cada sonrisa transmitía algo distinto. Una paz que solo nace cuando el pasado deja de doler. Durante la inauguración, Natalia levantó su copa. Por Renacer, por las nuevas historias que comienzan aquí y por la mujer que nos recordó que nunca es tarde para volver a creer en uno mismo. Los aplausos llenaron el lugar. Amelia se sonrojó, agradeciendo con una sonrisa sincera. Santiago, desde un costado, la observaba con orgullo. No necesitaba decir nada, su mirada hablaba por él. Al terminar el evento, cuando las luces comenzaron a apagarse y los últimos invitados se despedían, Amelia se quedó sola en el centro del salón. Caminó despacio entre las obras, tocando con los dedos el marco de una pintura abstracta que representaba una figura femenina alzándose entre tonos grises. Renacer, murmuró. Sí, creo que este nombre me eligió a mí. Santiago se acercó desde atrás, rodeándola con los brazos. Te dije que sería perfecto, susurró. No sé qué haría sin ti, dijo ella, apoyándose en su pecho. Vivirías igual, solo un poco más cansada, bromeó él, provocando una risa que rompió el silencio. Esa noche, al volver a casa, Amelia encontró un sobre sin remitente en el buzón. Lo tomó sin darle mucha importancia, pensando que sería publicidad. Pero al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era inconfundible, la de Ricardo. Por un instante dudó si debía leerla. Santiago, que estaba guardando las llaves, la observó. ¿Quién es? Es de él, respondió en voz baja. Él se acercó. ¿Quieres que la lea contigo? Amelia negó con la cabeza. No. Esta parte necesito hacerla sola. Se sentó en el sofá, respiró hondo y abrió la carta. La caligrafía era firme, pero las palabras temblaban. Amelia. No espero perdón, pero necesito decirte algo que no tuve el valor de decir esa noche. Te humillé porque me sentía pequeño. Te insulté porque no soportaba verme en el espejo sabiendo que tú habías seguido adelante sin mí. Me pasé años convencido de que eras mi error, cuando en realidad, el error fui yo. Amelia siguió leyendo, sintiendo una mezcla de incredulidad y serenidad. Verte en el reencuentro fue como ver lo que perdí por miedo. Nunca me di cuenta de cuánto te destruí mientras intentaba proteger mi ego. No busco una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que, aunque tarde, lo entiendo.
Espero que seas feliz. De verdad. Ricardo. Las manos de Amelia temblaban un poco, pero no por dolor. Era otra cosa. Un cierre. Una página que se daba vuelta por sí sola. Santiago se sentó a su lado en silencio, sin preguntar. Ella dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, respondió ella, con una sonrisa tranquila. No esperaba esto, pero creo que era lo que faltaba para cerrar el círculo. ¿La vas a responder? No. Ya no hay nada que decir. El silencio entre ambos fue breve, pero lleno de significado. Amelia miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva, con luces que titilaban como estrellas. ¿Sabes qué siento?, dijo. Que ya no me duele su nombre. Santiago le tomó la mano. Eso significa que sanaste. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y pensar que alguna vez creí que sin él no sabría quién era. Ahora lo sabes, dijo él. Y lo que más admiro es que no perdiste tu bondad por culpa de su crueldad. Amelia sonrió, mirando hacia el cielo oscuro. No vale la pena dejar que el pasado decida cómo amar. Si lo hiciera, él habría ganado. Santiago asintió en silencio. Prométeme algo, dijo ella, mirándolo a los ojos. Si alguna vez me vuelvo a dudar, recuérdame quién soy. Lo haré, respondió él con ternura. Aunque dudo que lo olvides otra vez. Se quedaron un largo rato sin hablar. En la mesa, la carta seguía doblada, pero ya no pesaba. No era una herida abierta, sino una cicatriz que dejaba de doler. Esa noche, antes de dormir, Amelia salió un momento al balcón. El aire fresco le acarició el rostro. Pensó en la joven insegura que una vez fue, en la mujer que enfrentó sus miedos, y en la persona que era ahora, completa, serena, libre. Susurró para sí misma. Gracias por la lección, pero ya no te necesito. Cerró los ojos y dejó que el viento se llevara las últimas sombras. Cuando regresó al interior, Santiago ya dormía. Se recostó a su lado y, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin soñar con el pasado. La paz no siempre llega de golpe, pensó antes de dormirse. A veces se desliza en silencio, como una brisa que entra por una ventana que uno mismo se atreve a abrir. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra mango. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Un año después, la Galería Renacer se había convertido en un punto de encuentro para jóvenes artistas de toda la ciudad. Las paredes blancas, que alguna vez estuvieron vacías, ahora estaban llenas de color, de trazos que contaban historias de esperanza, superación y comienzo. Cada exposición tenía algo en común, la búsqueda de identidad. Amelia había querido que su espacio fuera eso, un refugio para quienes alguna vez sintieron que el mundo los hizo dudar de su propio valor. Esa tarde, el sol caía sobre los ventanales del lugar, tiñendo todo de tonos dorados. Amelia caminaba entre las obras mientras los visitantes recorrían la sala con una mezcla de curiosidad y admiración. Muchos la saludaban con respeto, otros simplemente sonreían, como si su historia se hubiera vuelto parte del espíritu del lugar. Santiago, como siempre, se mantenía discreto. Observaba desde el fondo con una copa de vino, dejando que ella brillara. Cada tanto, sus miradas se cruzaban, y bastaba un gesto para entenderse sin palabras. Natalia también estaba allí, ayudando a recibir a los invitados. Te has vuelto una leyenda, ¿sabes?, le dijo riendo mientras acomodaba un ramo de flores. No exageres, respondió Amelia, sonriendo. Hablas de arte, de libertad, de segundas oportunidades, y cada persona que entra aquí lo siente. Eso no lo logra cualquiera. Amelia miró alrededor. La sala estaba viva. En cada rostro veía algo que reconocía, un reflejo de la persona que fue. Tal vez es porque todos cargamos algo que necesitamos soltar, dijo. La inauguración de la nueva exposición estaba dedicada a mujeres artistas locales. En la entrada, un pequeño cartel decía, no somos lo que perdimos,
sino lo que decidimos construir después. Fue Santiago quien propuso esa frase. Amelia la había aceptado porque resumía su vida entera. Después de la presentación y los aplausos, se acercó un grupo de estudiantes de arte. ¿Podemos hacerle una pregunta?, dijo una de ellas, nerviosa. Claro, respondió Amelia, amable. ¿Cómo hizo para no rendirse cuando todo parecía en su contra? Amelia pensó un momento antes de responder. No fue fácil, dijo con honestidad. Hubo días en los que me sentí vacía, invisible. Pero un día entendí algo, rendirme también dolía. Y si de todas formas iba a doler, preferí que doliera avanzar. Las jóvenes asintieron, emocionadas. Gracias, dijo una de ellas. Es inspirador oírlo de alguien que lo vivió. Amelia sonrió. Todos lo vivimos de alguna forma. Solo que algunos lo contamos más tarde. Cuando el evento terminó y la galería quedó en silencio, se acercó a la pintura central. Era una obra que había encargado especialmente, una figura femenina de espaldas, caminando hacia la luz, con alas hechas de fragmentos rotos. Así se siente empezar de nuevo, susurró. Santiago se le acercó por detrás y le pasó un brazo por los hombros. Esa pintura parece hablar de ti, dijo. No. Ella sonrió. Habla de todos los que alguna vez fueron rotos y aún así decidieron seguir caminando. Él la miró con admiración. Tu historia ya no te pertenece solo a ti. Se volvió esperanza para muchos. Eso me hace feliz, respondió Amelia. Porque si algo aprendí es que los finales no son castigos. Son invitaciones a escribir diferente. Salieron de la galería cuando ya anochecía. Afuera, la ciudad vibraba bajo las luces y el aire olía a lluvia próxima. Caminaron tomados de la mano por la acera húmeda, sin prisa, disfrutando del momento. ¿Recuerdas cómo empezó todo esto?, preguntó Santiago. Claro, respondió Amelia, riendo. Con una invitación que casi tiré a la basura. Y terminó siendo la puerta que te liberó. Ella asintió. A veces la vida te obliga a regresar al lugar donde te rompiste, solo para demostrarte que ya no duele. Y tú lo hiciste con elegancia, dijo él. Amelia soltó una risa suave. Con miedo también. No lo olvides. El miedo no te detuvo, replicó él. Te hizo humana. Se detuvieron frente a un escaparate donde se reflejaban las luces del centro. Amelia miró su propio reflejo y apenas se reconoció. Ya no era la mujer que evitaba las miradas. Ya no era la sombra que vivía en la historia de otro. Era alguien que se había reinventado desde adentro. ¿Sabes qué me di cuenta, Santiago?, preguntó. ¿Qué cosa? Que no hay triunfo más grande que mirarte al espejo y sentir orgullo, no por lo que lograste, sino por todo lo que sobreviviste. Santiago le tomó el rostro entre las manos. Y eso es exactamente lo que eres, una sobreviviente que aprendió a florecer. Amelia lo miró con ternura y lo besó suavemente. Gracias por caminar conmigo, susurró. Gracias por dejarme acompañarte, respondió él. El cielo comenzó a lloviznar, pero ninguno se movió. De pronto, Amelia levantó el rostro hacia la lluvia y sonrió. Era una sensación simple, pero llena de vida. Esta vez no me importa mojarme, dijo. Es solo agua. Santiago la abrazó. Y tú, Amelia Serrano, eres más fuerte que cualquier tormenta. La lluvia caía más intensa, pero se quedaron allí, riendo, sin importarles nada más. Las luces de la ciudad se mezclaban con las gotas, y por un instante todo parecía suspendido en una calma perfecta. Semanas después, Amelia escribió una breve nota para una revista que le pidió un artículo sobre su historia. La tituló Renacer no es volver a ser quien fuiste, sino descubrir quién eres ahora. En ella contaba cómo la vida puede romperte, pero también cómo te ofrece la posibilidad de reconstruirte. Su texto se volvió viral, y muchas personas comenzaron a escribirle agradeciéndole por sus palabras. Algunas eran mujeres que habían vivido relaciones difíciles. Otras, personas que simplemente necesitaban esperanza. Amelia las leía conmovida,
consciente de que cada mensaje era un reflejo del viaje que ella misma había hecho. Una noche, mientras revisaba uno de esos correos, se detuvo en uno en particular. Venía sin firma. Solo decía: gracias por recordarme que todavía puedo empezar de nuevo. Amelia sonrió. Tal vez era alguien desconocido, tal vez era Ricardo. No importaba. Lo que importaba era el mensaje. Apagó la computadora y miró alrededor. La vida seguía, pero ella ya no corría detrás de nada. Estaba en paz con su historia. Caminó hasta el balcón. El cielo estaba despejado, y las luces de Vancouver se extendían como un océano brillante. Cerró los ojos y respiró profundo. Por fin, susurró: todo está en su lugar. Santiago apareció detrás de ella, rodeándola con los brazos. ¿Lista para lo que viene?, preguntó. Sí, dijo ella. Lista para seguir escribiendo sin mirar atrás. Él sonrió. Entonces, que empiece el siguiente capítulo. Ella apoyó su cabeza en su pecho, y juntos se quedaron mirando el horizonte, mientras el viento jugaba con el cabello de Amelia. No había más fantasmas, ni culpas, ni miedo. Solo un presente lleno de amor y de calma. A veces la vida nos lleva por caminos que no entendemos, nos rompe en pedazos y nos deja sin aire. Pero en esos momentos también nos da la oportunidad de reconstruirnos, de encontrar la fuerza que no sabíamos que teníamos. La historia de Amelia Serrano no trata solo de amor o de dolor, sino de dignidad, de valor y de volver a creer. Porque nadie tiene derecho a definir quién eres, y el poder de levantarte siempre será tuyo. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir el video. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que tocan el corazón y nos recuerdan que, sin importar lo que hayamos vivido, siempre es posible volver a empezar. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y dinos qué calificación le das del 0 al 10. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.